Bienvenidos a Islas Míticas. En la historia de la isla Sombrero hubo nombres que nacieron para ser recordados y hubo otros que parecían destinados al olvido. Pipo Extravaganza, un hombre liviano, casi cómico, demasiado frágil para un mundo hecho de acero, guerra y legado. Y sin embargo, fue ese nombre el que con el tiempo terminó cargando un peso que pocos pudieron sostener. Antes de la leyenda hubo un joven que no encajaba, demasiado flaco, mal vestido, con una confianza que rozaba lo absurdo, un conquistador que no conquistaba. Y aquella noche, bajo las luces de un baile que prometía grandeza, Pipo creyó, como tantas otras veces, que el mundo estaba a punto de rendirse ante él. Pero el mundo no se rindió, lo desarmó, sin espada, sin piedad. Y lo dejó solo, caminando en silencio, con el eco del rechazo golpeando más fuerte que cualquier batalla. Pero hay derrotas que no destruyen, solo preparan. Pipo no heredó riqueza ni poder, ni siquiera un destino claro. Heredó algo mucho más difícil de cargar, una historia rota, un linaje que alguna vez fue noble, reducido a cenizas por la guerra, un padre que lo perdió todo y aún así eligió vivir con una sonrisa. Una enseñanza simple, pero peligrosa en su profundidad. Vivir bien es saber disfrutar incluso cuando no queda nada. Y ese fue su verdadero origen, no la espada ni la gloria, sino la forma en la que eligió mirar el mundo. Cuando la guerra llegó, Pipo no era un guerrero. No tenía entrenamiento ni fuerza, tampoco lugar en el campo de batalla, y sin embargo apareció, con su sombrero dorado, sí, dorado, aunque muchos insistieran en llamarlo amarillo, ridículo para algunos, innecesario para otros, pero no para él, porque hay símbolos que no protegen el cuerpo, pero sostienen el alma. Y ahora llegamos al instante que definió su vida, porque las grandes historias no se construyen en años, se deciden en segundos. En un campo cubierto de humo y caos, cuando los hombres dudan, cuando el miedo gobierna y cuando todo parece perdido, algo ocurrió. No fue un grito heroico, no fue una estrategia brillante, fue una decisión. Pipo bajó el escudo y avanzó, no porque supiera que iba a ganar, sino porque entendió que había cosas más importantes que sobrevivir. Y en ese instante el mundo cambió de lugar, porque otros lo siguieron, no por su fuerza ni por su nombre, sino por algo más difícil de explicar, el coraje, que nace cuando alguien común decide no retroceder. Dicen que ese día un hombre con sombrero dorado encabezó la carga. Dicen que su voz encendió a los cansados, que su voluntad quebró a los traidores, que fue él quien estuvo frente a frente con aquello que todos temían. Pero las leyendas nunca cuentan todo. No hablan del joven rechazado, ni del hijo de un hombre que lo perdió todo, ni del muchacho que no sabía pelear, pero eligió hacerlo igual. Y quizás ahí radica su verdadero poder. Porque Pipo no se convirtió en leyenda por ser el más fuerte, ni el más hábil, ni el más preparado. Se convirtió en leyenda porque representó algo que todos en algún momento necesitan recordar, que no hace falta ser extraordinario para hacer algo extraordinario. Años después, en su bar, el sombrero dorado, entre el humo espeso del tabaco y páginas cargadas de memoria, Pipo sigue allí, como siempre, como si nunca se hubiera ido. La pluma se desliza con calma, las historias toman forma, y por un instante todo parece paz. Escribe, recuerda, sonríe, como si nada aquello hubiera sido imposible, como si la vida, con sus derrotas, sus guerras y sus milagros, no hubiera sido más que una historia digna de ser contada. Pero hay momentos en los que se detiene, la mano queda en el aire, la mirada se pierde más allá del papel y algo cambia. No es el pasado, es lo que aún no llega, una sensación antigua, un llamado sin nombre, algo que espera. Y en sus ojos, marcados por el tiempo, vuelve a encenderse esa chispa, la misma,
la que nunca debió estar allí y aún así cambió todo, porque lo que se dice de Pipo Extravaganza no siempre es verdad, y lo que es verdad aún no ha terminado de suceder. Y esto apenas comienza, porque las historias no terminan cuando se escriben, terminan cuando dejan de vivirse, y la suya aún no ha llegado a ese punto. Allá afuera, más allá del humo, del bar y de las páginas ya escritas, algo se mueve, algo que no entiende de finales, algo que no espera héroes, pero los necesita igual. Y cuando ese momento llegue, cuando el mundo vuelva a inclinarse hacia el caos, Pipo Extravaganza va a levantarse, no como leyenda, no como recuerdo, sino como lo que siempre fue, un hombre común capaz de hacer lo extraordinario.